estamos haciendo el estudio del aparato locomotor, ¿verdad? En este módulo. En la clase pasada dimos la introducción y vamos a empezar a hablar un poquito del miembro superior, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar del complejo articular del hombro, que va a ser la primera gran articulación del miembro superior. Vamos a hablar, por supuesto, del brazo y de la región axilar como una región importante a destacar. Vamos a empezar con el complejo articular del hombro. ¿Por qué lo llamamos complejo articular y no articulación del hombro? Bueno, porque en realidad, como su nombre lo indica, no es solamente una articulación, sino que está formado por varias, ¿sí? Van a ser más de una articulación, ahora lo vamos a ver, y se van a poder clasificar en verdaderas o falsas. Estas articulaciones lo que van a permitir es darle la funcionalidad al hombro, que como nosotros sabemos es muy importante para permitir el movimiento del miembro superior. Entonces, de la mano con esto que estamos comentando, las articulaciones van a ser más inestables comparándolas con las del miembro inferior, porque todas las articulaciones del miembro superior están al servicio de la mano, ¿sí? Se dice que están al servicio de la mano, que es la estructura funcional. ¿Qué significa esto? La mano es como el instrumento final del miembro superior y es lo más importante, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, hacemos todo con las manos prácticamente. Entonces, para eso debemos tener una gran capacidad de movimiento. Y eso lo logramos con articulaciones que sean muy móviles. ¿tá? Pero nosotros, cuando ganamos en movilidad, en la anatomía y en la fisiología del cuerpo, perdemos estabilidad. Es decir, que las articulaciones del miembro superior van a ser muy móviles, pero poco estables. Como un ejemplo, los movimientos que permite el complejo articular del hombro van a ser aquellos que pongan a la mano bajo el control de los ojos, ¿sí? O sea, todos los movimientos que nos permitan poner la mano en un lugar que lo veamos con los ojos, ¿verdad? Este complejo articular va a estar formado por 7 articulaciones, de las cuales 3 son verdaderas y 4 son falsas, y lo que hacen es vincular el esqueleto singular, que sería la cintura escapular, ¿verdad?, al axial, ¿sí?, al eje del cuerpo. Estas 7 articulaciones van a involucrar 3 huesos, y estos van a ser el húmero, la clavícula y la escápula. Muy bien. Entonces, ¿cómo las clasificamos? Dijimos que íbamos a tener verdaderas y falsas. Las verdaderas son aquellas donde hay uniones óseas reales, ¿sí? Se unen dos huesos verdaderamente. Y estas van a ser la articulación esterno-condroclavicular, entre el esternón y la clavícula, la escápulo-humeral, entre la escápula y el húmero, y la acromioclavicular, entre el acromion de la escápula y la clavícula. Las falsas se llaman así porque no son puntos reales donde contactan dos huesos, sino que serían tendones y músculos que relacionan dos huesos o que están en la región y participan de darle la estabilidad y los movimientos al hombro, ¿verdad? Entonces, estas van a ser la articulación coracoclavicular entre la apófisis coracoides y la clavícula, lo que llamamos corredera bicipital, que vamos a ver bien, es una estructura en el húmero, la cisarcosis escapulotorácica y la bolsa serosa subacromiodeltoidea. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a desarrollar cada una de estas individualmente. Muy bien. La primera que vamos a hablar es la esternocondroclavicular y vamos a decir que es el único punto de unión ósea entre el tórax y el miembro superior. Es una articulación sólida que es estabilizada por 3 ligamentos esternoclaviculares y 1 costoclavicular, ¿sí?
Acá vemos, por ejemplo, el ligamento costoclavicular que va desde la clavícula a la primera costilla. Esta articulación, ¿sí?, entre el esternón y la clavícula, sería como este nivel, es de tipo diartrosis en silla de montar o encaje recíproco, como comentamos en la clase de tipos de articulaciones. Va a permitir movimientos que son de poca magnitud, pero muy importantes. Y estos movimientos son la elevación y el descenso de la clavícula. ¿Sí? Ustedes imagínense que acá tengo la unión entre el esternón y la clavícula, el movimiento que puede hacer la clavícula es subir o bajar, ¿verdad? Y este ligamento que tenemos acá es el que limita el movimiento de elevación. Fíjense, acá está como bien tirante, y yo no voy a poder estirar mucho más hacia arriba porque tengo ese ligamento. Y como ustedes saben, los ligamentos son bastante, son flexibles, pero a la vez resistentes. No es como un elástico que lo puedo estirar hasta donde yo quiera. ¿Sí? Entonces esta es la articulación externo-clavicular. Condro viene de cartílago porque tiene parte de cartílago articular. Muy bien. La siguiente era la acromio clavicular, es decir, entre el acromion, ¿sí?, el proceso de la escápula, ¿verdad?, que era donde terminaba la espina, con la clavícula, ¿sí?, como lo estamos viendo acá. Es una articulación de tipo artrodia, ¿sí?, es decir, que las superficies son planas y tiene en el medio fibrocartílago. Hay un ligamento que se llama acromio clavicular, acromio clavicular, que junto a los ligamentos trapezoide y conoide, que son estos que vemos acá, son los principales medios de estabilidad de esta articulación. Va a permitir movimientos de rotación y desplazamientos hacia adelante y hacia atrás, y bueno, eso es básicamente la articulación acromioclavicular. ¿Sí? Esta imagen está linda para mirar todos los ligamentos cómo van. Por acá, por ejemplo, tenemos el ligamento acromioclavicular. Y acá estos que vamos a mencionar ahora, trapezoide y conoide. Con respecto a la articulación escápulo-humeral, como su nombre lo indica, es entre la escápula y el húmero. Y se denomina articulación proximal o raíz del miembro superior, ¿sí? Porque es como donde empezaría el miembro superior, por así decirlo. Esta articulación es la enartrosis más móvil de la economía, ¿sí? Es la articulación más móvil que tenemos, por esto que decíamos que es muy importante que haya gran movilidad para poder realizar todos los movimientos que necesitamos con las manos. ¿Cuáles son las superficies articulares involucradas? Van a ser la cabeza humeral, es decir, la cabeza del húmero, que es 1/3 de esfera, ¿sí? Es decir, ustedes saben, lo que es una esfera, en realidad la cabeza del húmero es 1/3, ¿sí? Es como una parte de la esfera. Ahora lo vamos a ver en húmero igual. Y lo que sucede es que esta esfera, esta parte de esfera, es más grande que la superficie articular que hay en la escápula, ¿sí? Entonces, se presenta un medio de coaptación, ¿sí?, que se denomina rodete glenoideo y está formado por fibrocartílago. Los medios de unión van a ser ligamentos, que son pasivos, como hablamos en la clase anterior, y también van a haber músculos alrededor de la articulación que van a ser activos, ¿sí? Son todos estos que tenemos listados aquí. Y esta articulación permite realizar movimientos en los 3 planos, ¿sí? Habíamos comentado que cuando realizaban los movimientos en 3 planos, se decía que realizaba el movimiento de circunducción, ¿sí? Significa movimientos en los 3 planos. Muy bien. La articulación coracoclavicular entre la apófisis coracoides y la clavícula se realiza mediante los ligamentos trapezoide y conoide, que son estos que están acá. El de adelante es el trapezoide, que es como cuadrado, y después tenemos hacia atrás el conoide, ¿sí?, que está como más atrás y más hacia adentro, y estos ambos se insertaban en la clavícula como vimos en la clase anterior. Lo que van a hacer es limitar los movimientos de cierre y apertura del ángulo homoclavicular, ¿sí? Lo más importante es saber estos ligamentos.
La corredera bicipital. La corredera bicipital es un lugar, bueno, se llama así porque es esto, ¿verdad? Pasa el tendón de la porción larga del bíceps, ¿sí? Y va a pasar por un canal del hueso que se llama corredera bicipital. Este canal es el que vamos viendo ahí. Entonces, como ustedes ven, este tendón del bíceps lo que hace es funcionar como un sitio de unión también, porque si se va a unir en la escápula y luego continúa hacia el brazo, ¿sí? Va a ser un medio de unión y de una parte de la articulación del hombro. Entonces, lo que hace esta corredera es facilitar el deslizamiento de este tendón, de la porción larga del bíceps, para permitir el buen funcionamiento del músculo y de la articulación también. Después teníamos a la cisarcosis escápulo-torácica, ¿sí? Esto básicamente es que la escápula es un hueso que en realidad no está fijo al esqueleto, no está, por ejemplo, unido a la columna o a las costillas. Entonces, este hueso se desliza sobre el plano muscular, ¿tá? De la pared torácica. Acá vemos, por ejemplo, con flechitas hacia dónde se podría mover, ¿sí? Hacia afuera o hacia adentro, dependiendo del movimiento que estemos haciendo, ¿verdad? Entonces, esto también forma parte del complejo articular del hombro. Es importante para la abducción y la flexoextensión del miembro superior. Y por último, con respecto a la bolsa serosa subacromiodeltoidea, van a ser dos bolsas serosas, la subdeltoidea y la subacromial. Son básicamente esto que estamos viendo acá, bolsas serosas que lo que hacen es permitir que cuando haya cambios en los huesos, en los músculos alrededor, no haya ninguna fricción ni ningún contacto. Entonces, mejoran los movimientos y permiten que no haya ninguna lesión, por ejemplo. Son como un espacio de deslizamiento, ¿tá? Permiten estos movimientos de posición, principalmente del húmero, de la cabeza humeral, y de los músculos de la región, ¿sí? En realidad se llama así porque hay dos bolsas, una que está por debajo del acromion y otra que está más por debajo del deltoides, ¿sí? Acá la vemos. Muy bien. Entonces, tanto que estamos hablando del brazo, vamos a empezar justamente a hablar de su esqueleto. El húmero es el hueso que forma el esqueleto del brazo. Como saben, el brazo va a comenzar desde la articulación del hombro, la articulación en realidad escápulo humeral, hasta el pliegue del codo, ¿verdad? Ahí termina el brazo. El húmero es un hueso largo, ¿sí? Dijimos que los huesos largos se caracterizaban por tener predominio del largo, valga la redundancia, y van a tener, como todo hueso largo, una diáfisis o cuerpo, que es la región central, y dos epífisis o extremidades, superior e inferior. Va a articular hacia arriba mediante la cabeza, dijimos que con la escápula, y abajo va a articular con los huesos del antebrazo, que son el cúbito y el radio. Muy bien, vamos a empezar a describir las caras. Va a tener tres caras, ¿sí? En la cara anterolateral vamos a destacar una estructura, ahora se les muestro una imagen, que tiene como una forma de V, ¿sí? de V, de corta, que se llama tuberosidad deltoidea. Es donde se inserta el músculo deltoide justamente. Esta V deltoidea en realidad a veces se puede ver en la persona, así, alguna persona bastante musculosa, que se le marque bien el músculo deltoides, ustedes pueden ver como que justamente la inserción del deltoides, que se llama V deltoidea, después cualquier cosa busco una imagen y se las muestro, pero es bastante característico. A veces algún jugador de fútbol o de básquetbol tienen bastante desarrollado el deltoides, entonces se puede ver bien la inserción del músculo. Muy bien. Y más hacia abajo, en la cara anterolateral del húmero, vamos a tener la inserción del músculo braquial. La cara anteromedial
va a presentar un surco que se llama intertubercular, ahora vamos a ver qué son los tubérculos del húmero, donde se va a insertar el músculo coracobraquial. También va a estar el agujero nutricio del hueso, que es por donde entra la arteria que le lleva la sangre al hueso, y también se va a insertar algún fascículo del músculo braquial, ¿sí? Ahora vamos a ver todos los músculos, no se preocupen. Después comentamos también sobre la corredera bicipital, ¿sí? Dijimos que era por donde se deslizaba el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Esta corredera, que es como un canal, va a tener, se llama dos labios, sería como un borde y otro borde. Un borde externo, donde se va a insertar el músculo pectoral mayor, y un borde interno, donde se va a insertar el redondo mayor. La cara posterior del húmero está dividida en dos por un surco que es el surco del nervio radial. Y hacia arriba de este surco se va a insertar la cabeza lateral y la cabeza medial del tríceps braquial. Muy bien. Con respecto a los bordes, bueno, va a tener tres bordes también. Un borde anterior que inserta el músculo braquial más hacia la parte inferior. Un borde lateral que, bueno, se inserta el músculo braquiorradial y otro que se llama extensor radial largo del carpo, que lo vamos a ver con antebrazo, y un borde medial donde se va a insertar el tabique intermuscular medial del brazo. Si es un tabique, como su nombre lo indica, que limita a los grupos musculares de la región anterior y posterior. Muy bien. Entonces acá vamos a ver algunas de esas, digamos, estructuras que nombramos, ¿sí? Este es nuestro húmero, tenemos hacia arriba la cabeza humeral y hacia abajo la epífisis inferior que dijimos que articulaba con cúbito y con radio. Algunos de los músculos que nombramos que se insertaban, por ejemplo, en la cara anterolateral y medial el músculo braquial, más hacia lateral tenemos al braquiorradial y al extensor largo, ¿sí? Y hacia arriba tenemos la B deltoidea, que sería esta zona aquí donde se inserta el músculo deltoides. Por acá, más hacia medial, la inserción del coracobraquial. Y acá tenemos la corredera bicipital. ¿Ven cómo este surco que está aquí? Le dijimos que tenía un labio externo donde se insertaba el pectoral mayor y un labio interno donde se insertaba el redondo mayor. Aquí podemos ver la cara posterior, donde dijimos que se insertaban la cabeza lateral del tríceps y también la cabeza medial del tríceps y parte del músculo braquial, ¿sí? Las demás estructuras, o sea, las demás inserciones las vemos cuando hablemos de los extremos. Entonces, el extremo superior o epífisis proximal va a tener tres salientes, ¿sí? Tres protuberancias. Una de ellas es la cabeza del húmero, ¿sí? Que hemos nombrado, que es más o menos redonda, es bastante lisa y regular, y articula con la cavidad glenoidea de la escápula, como hemos comentado. Esta cabeza del húmero, que era un tercio de esfera, está separada de dos de las otras dos eminencias, que son los tubérculos mayor y menor, ¿tá? Que también lo pueden encontrar, lo pueden leer como troquíter y troquín. Muy bien, entonces, los tubérculos mayor y menor se van a separar de la cabeza del húmero por lo que se llama cuello anatómico, ¿sí? Que es básicamente una circunferencia que le da toda la vuelta ¿cómo es? Toda la vuelta al segmento de esfera, ¿tá? Por eso circunferencia. Y después dijimos otras dos eminencias que son el tubérculo mayor, o troquíter, que es el que queda lateral a la cabeza del húmero, y va a tener también algunas inserciones musculares, como por ejemplo la inserción del supraespinoso, la inserción del infraespinoso y también del redondo menor. ¿Tá? Y luego tenemos al tubérculo menor o troquín, donde se inserta el músculo subescapular.
Entonces vamos a ver esto ahora en el esquemita de arriba. Entonces acá tenemos, dijimos, la cabeza humeral, acá bien redondeada, este borde que se ve acá, esta circunferencia, es ese cuello anatómico, y aquí tenemos el troquíter más grande y lateral y el troquín más pequeño e interno. Aquí se está insertando el subescapular y aquí el supraespinoso. Y visto de una visión posterior vemos las demás inserciones en el troquíter. Muy bien. Ambos tubérculos están separados por un surco que se llama intertubercular, que va a corresponder a esa corredera bicipital, donde va a ir el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y también va a pasar una rama de una arteria que se llama circunfleja humeral anterior. ¿Sí? No tiene mayor importancia. Lo más importante es saber que pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps. ¿Qué más vamos a tener en el extremo superior? Bueno, vamos a tener un cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico se encuentra donde se conectan la diáfisis o cuerpo con la epífisis superior. Muy bien. Y bueno, va a haber un grupo de músculos muy importantes, ¿sí? Que estos que se insertan en el troquín y en el troquíter, que se van a llamar como grupo manguito corto rotador o manguito de los cortos rotadores, ¿sí? Que van a ser los ligamentos activos que mencionábamos hoy de la articulación escapulo-humeral. El tono de estos músculos lo que va a permitir es mantener la cabeza del húmero fijada en la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? Es como otro medio más para que esté todo bien firme. Muy bien. Acá vamos a repasar estas estructuras que hemos comentado. Entonces acá tenemos, ¿verdad? En nuestro húmero, ¿sí? El extremo superior y el extremo inferior. La cabeza, el cuello anatómico o circunferencia. Acá tenemos el tubérculo mayor o troquíter, el tubérculo menor o troquín, y en el medio la corredera bicipital. Acá les marca, en realidad no está tan marcada, pero es esa tuberosidad deltoidea, ¿sí? Aquí también, donde dijimos que se insertaba el músculo deltoides. Y acá tenemos el agujero nutricio del hueso, por ejemplo. ¿Ah? Muy bien, acá podemos ver, bueno, otras de las inserciones que hemos estado comentando, ¿sí? Vamos a pasar a ver ahora la extremidad inferior. Este extremo va a tener una porción media que es articular y hacia los laterales dos relieves que se llaman epicóndilos. La superficie articular dijimos que era para los huesos que están en el antebrazo, ¿sí? Entonces va a tener una parte media que tiene forma de medial, perdón, que tiene forma de polea, que se llama tróclea del húmero, y una parte lateral, que es más redondeada, que se llama capítulo o cóndilo, ¿sí? Y bueno, entre ellos el surco capítulo troclear. Entonces, les voy a mostrar acá. Acá tenemos el cóndilo bien redondeado, ¿sí? Y acá tenemos la tróclea humeral. Hacia arriba vamos a tener estas eminencias que dijimos que se llamaban epicóndilos. Entonces tenemos del lado medial el epicóndilo medial y muchas veces también llamado epitróclea, porque vieron que está por arriba de la tróclea. Y del otro lado pueden encontrarlo como epicóndilo lateral o solamente epicóndilo porque está por arriba del cóndilo. ¿Sí? Dije muchas veces cóndilo, pero bueno, es así. Muy bien. ¿Qué más vamos a destacar? Bueno, dijimos que la tróclea va a articular con el cúbito, y el cóndilo articula con el radio, ¿sí? Que lo vamos a ver en la clase que viene cuando hablemos de articulación del codo. Y después tenemos a estos epicóndilos medial y lateral, que lo que hacen es permitir la inserción de músculos. En conjunto, los músculos que se insertan allí se van a llamar epicondilios mediales, epicondilios laterales. Esto que estamos viendo acá es una visión posterior que ahora la vemos. Pero primero vamos a terminar acá. Vamos a tener por arriba de estas estructuras articulares lo que se llama fosa coronoidea, ¿sí? Que vamos a ver que permite que se apoye allí una parte del cúbito, que se llama apófisis coronoides, por eso
Por eso se llama fosa coronoidea. Luego aquí vamos a tener la fosa radial, porque dijimos que de este lado se iba a articular con el hueso radial. Y tenemos distintas crestas que, bueno, no importan mucho ahora. Y acá vemos de vuelta la fosa radial, la fosa coronoidea y los distintos epicóndilos, medial y lateral. Aquí lo que estamos viendo es una visión posterior de ese extremo inferior del húmero. Y vamos a tener, atrás vemos la tróclea. Acá estamos viendo desde atrás el epicóndilo medial y el epicóndilo troclear. Y esto que vemos acá es un surco, ¿sí?, por donde pasa el nervio cubital. Y acá les voy a comentar que se forma como un canal que se llama epitrócleo olecraniano. ¿Ah? ¿Por qué se llama así? Bueno, epi del epicóndilo, la tróclea por la tróclea humeral, y olecranon, olecraniana, viene por esto, ¿sí? Esto es una fosa, ¿sí?, una depresión bastante profunda que tiene el húmero, que se llama fosa del olecranon, porque allí se va a apoyar otra parte del cúbito que se llama olecranon. ¿Ah? Esto les va a cerrar mucho mejor cuando terminemos de ver antebrazo y veamos cúbito. Entonces ahí se va a apoyar el olecranon. ¿Y por qué les destaco el canal epitrócleo olecraniano? Bueno, vieron que a veces cuando nos pegamos en el codo sentimos como una electricidad que nos recorre todo el brazo o un poco más. Bueno, siempre decimos, ay, me pegué en el nervio. Justamente nos estamos pegando en el nervio cubital, que es el que pasa por el canal epitrócleo olecraniano. Entonces, si quieren quedar bien, digan, ay, me pegué en el canal epitrócleo olecraniano, ¿tá? Porque bueno, por allí es donde pasa el nervio cubital, ¿sí? Entonces, cuando nos olvidamos ahí, presionamos las estructuras óseas y musculares asociadas y al presionar el nervio es lo que genera esa electricidad y ese dolor que se puede sentir. ¿Tá? Muy bien. Entonces ya hemos visto todo lo que correspondía a el húmero, ¿verdad? Vamos a pasar entonces a hablar de los músculos que tenemos en el brazo, ¿sí? Los músculos del brazo, por suerte, son bien fáciles. Están dispuestos solamente en dos grupos. Un grupo que es anterior, que son músculos flexores, y un grupo que es posterior, que son músculos extensores. El grupo muscular anterior se compone de el músculo bíceps braquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial. ¿Sí? Todos tienen algo de braquial, ¿sí? Braquial de brazo. Y van a estar dispuestos como en dos planos, en dos pisos. Un plano más profundo, que son los músculos que estamos viendo aquí, que son el coracobraquial, que bueno, se va a ubicar en la parte superior y medial del brazo y se va a insertar arriba en la apófisis coracoides con un tendón común junto al bíceps braquial y dijimos que terminaba en esta superficie aquí en la cara anteromedial del húmero. Luego vamos a tener al músculo braquial, que es el que vemos por acá, que está un poco más abajo que el coracobraquial, en la parte inferior del húmero, y va a ir todo desde las caras anteromedial y anterolateral del húmero hasta que se inserta en la apófisis coronoides del cúbito, ¿sí? Su función es ser flexor del antebrazo sobre el brazo. Entonces, en el plano profundo del grupo anterior de los músculos del brazo, tenemos al coracobraquial y al braquial. Y ahora vamos a ver el plano superficial, que está compuesto solo por un músculo, que es el bíceps braquial. Este músculo se sitúa anterior al coracobraquial y al braquial, ¿sí? Como acá estarían hacia abajo, y los cubre, ¿sí? Los envuelve. Hacia arriba se va a dividir en una cabeza corta, que es la que tenemos acá, que se inserta en la apófisis coracoides con ese tendón que lo unía al coracobraquial, y la cabeza larga, que se inserta en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, como estamos viendo aquí, y era ese que pasaba por la corredera bicipital. Estas dos cabezas o porciones
del bíceps se van a unir, ¿sí? Formando un solo músculo y luego un tendón conjunto que se va a fijar finalmente en la tuberosidad radial, ¿sí? Una tuberosidad que tiene el radio, que también a veces la pueden encontrar como tuberosidad bicipital, porque es donde se inserta el bíceps. Entonces, este músculo es flexor del antebrazo también, ¿sí? Imagínense que si yo acorto acá, lo que va a hacer es traer el antebrazo, que estaría hacia acá abajo, hacia arriba. Muy bien. Lo último que nos queda nombrar es el grupo muscular posterior, que también está formado por un solo músculo, y es el tríceps braquial. El tríceps entonces se va a ubicar en la región posterior del brazo y va a ir desde la escápula y el húmero, ¿sí? Hasta el olecranon del cúbito, que lo hemos nombrado ya. Entonces, como se llama tríceps viene de 3, se va a dividir en 3 porciones. Una cabeza larga, una cabeza lateral y una cabeza medial. La cabeza larga es la que se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula que estamos viendo aquí, que también nombramos en la clase de escápula. Después tenemos a la cabeza lateral, que se inserta en la cara posterior del húmero, y la cabeza medial, que en realidad nace de la cara posterior del húmero y queda como un poco escondida, ¿tá? Porque las fibras de la cabeza larga y la cabeza lateral la cubren. Estas 3 porciones luego se unen y terminan en un tendón común que se inserta en el olecranon del cúbito, ¿sí? Que estaría a este nivel. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de algunas de las regiones o zonas anatómicas que podemos reconocer en el hombro y en la región que estamos trabajando. Y una de ellas es el espacio triangular escápulo-humeral. Este triángulo está limitado, más o menos, imaginémonos que es un triángulo, por el redondo menor, ¿sí? Que es este músculo que está aquí, hacia arriba y posterior, el músculo dorsal ancho y el redondo mayor, hacia acá, y luego tenemos medialmente el húmero, ¿sí? Este espacio queda dividido en 2 por la cabeza larga del tríceps, que como ven acá, cruza el espacio porque se inserta más hacia arriba en la escápula, ¿verdad? Entonces nos van a quedar 2 espacios delimitados, este que tenemos aquí y este que tenemos acá. El que está más lateral, que es más cerca del húmero, se llama espacio cuadrangular o húmero tricipital. Es decir, entre el húmero y el tríceps que tenemos acá. Y va a dar paso al nervio axilar y los vasos, es decir, arteria y vena, circunflejos humerales posteriores. ¿Sí? Se llama así estos vasos. Y la parte medial es más triangular y va a constituir un espacio que se llama triángulo homotricipital, que es atravesado por la arteria circunfleja de la escápula. Muy bien. Acá tenemos otra imagen para ver este triángulo escapulohumeral. Y como dijimos, acá en el espacio homotricipital pasaba la circunfleja de la escápula, que es una rama de la arteria subescapular, y por acá, por el espacio humerotricipital, pasa el nervio axilar, también llamado circunflejo, que acá estaría como color amarillo, y la arteria circunfleja humeral posterior, que es una de las ramas del axilar. No importa, que lo vamos a ver cuando veamos vascularización del miembro superior. Muy bien. Bueno, no nos queda mucha reunión, pero igual seguimos hasta que se corte. Vamos a hablar ahora de la región axilar. ¿Sí? ¿Qué es la región axilar? Como concepto, está constituida por las partes blandas ubicadas entre la pared costal, es decir, las costillas, más hacia adentro, o sea, medial, el húmero y la articulación del hombro,
y la escápula que quedan más hacia lateral y hacia atrás. Entonces, para describir esta región, vamos a decir que es una pirámide, tiene forma de pirámide, con una base cuadrangular y 4 paredes. Una pared anterior, una pared posterior y una interna y externa. Luego, como toda pirámide, va a tener una base y un vértice, y en el centro va a haber una cavidad, ¿sí?, que se denomina fosa axilar. Vamos a ir describiendo todas las paredes y luego vemos dibujos para más o menos ubicarnos. La pared anterior se limita arriba por la clavícula, ¿sí? Vamos a ver dónde empieza y dónde termina la axila. Entonces, arriba la clavícula y abajo el borde inferior del músculo pectoral mayor. Luego vamos a tener hacia medial una región que pasa al costado de la región mamaria. Y los músculos que van a estar formando esta pared anterior van a ser el pectoral mayor, el pectoral menor y el subclavio. La pared posterior va a tener 3 músculos que van a ser el subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho. La pared medial va a tener, dijimos que iba a estar formada por las costillas, o sea, la pared costal, que está cubierta por el músculo serrato mayor, ¿sí? Y va a correr este nervio del serrato mayor, que lo pueden leer con su nombre propio, que es nervio de Charles Bell, ¿sí? Las raíces C5 y C6, y también va a correr la arteria mamaria externa, ¿sí? Recuerden, yo siempre les digo un montón de cosas, pero vamos primero a lo principal y luego nos metemos a los detalles, ¿sí? Yo simplemente por si leen algo y no entienden qué es, ¿no? El nervio de Charles Bell es el nervio que inerva al serrato mayor. En la pared lateral vamos a tener al bíceps braquial y al coracobraquial. Y el vértice es truncado, ¿sí? No es como una pirámide puntiaguda, sino que es truncado, está como cortado. Y es muy importante porque corresponde al ilio del miembro superior. Es decir, el lugar por donde van a entrar al miembro superior las arterias, las venas y los nervios. Está limitado hacia adelante este vértice, ¿verdad? Adelante por la clavícula y por el músculo subclavio, atrás y lateral por el borde más superior de la escápula y la apófisis coracoides, y medialmente vamos a tener a la primera costilla. Como dijimos, este espacio da paso a los vasos y a los nervios de la axila.